Hola chicos, otra vez estamos aquí y ahora para ver algo muy sencillo que son los puntos centrales de un triángulo. Vamos a ver lo que es el ortocentro, el incentro, el baricentro y el circuncentro. Para lo cual vamos a comenzar primero con el ortocentro. Ya tengo dibujados los triángulos. Vamos a empezar nosotros a ver cómo se realizan. El ortocentro tenemos que hallar primero las alturas del triángulo. ¿Cómo hallamos las alturas del triángulo? Pues colocamos en el lado opuesto a uno de los vértices la escuadra o el cartabón en perpendicular, es decir, haciendo 90 grados. Lo colocamos 90 grados y vamos aproximándolo hasta que tengamos la coincidencia con el vértice, ahí mismo. Trazamos y tenemos ya la primera altura. Continuamos con la siguiente. El B, por ejemplo, colocamos y vamos aproximándolo hasta que tengamos la segunda altura. Aquí. Vemos que esta es perpendicular. Y por último, en el último, cogemos y hacemos la misma operación. Colocamos perpendicular al lado y buscamos hasta que llegue al vértice. Donde se nos cruzan, aquí tendremos el ortocentro. He colocado otro triángulo especial porque a veces, si nosotros comenzamos a buscar lo que hemos dicho, por ejemplo, vemos que el lado opuesto se sale de los límites. Pues no pasa nada, vamos a continuar hasta que lo logremos. Vemos que está ahí aproximadamente. Trazamos la altura y podemos alargar hasta que se nos corte. ¿Vale? Bueno, me vais a creer que esto es la altura. Ahora vamos a ver el opuesto. Buscamos, por ejemplo, el del C. Colocamos 90 grados. Aquí tenemos los 90 grados y el C. Vamos a alargarlo un poco. Y ahora, por último, nos falta el otro vértice, el B. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el opuesto? Pues será este. Vamos a encontrarnos con el mismo problema. Que colocamos los 90 grados, pero se nos va a salir de los límites. Y va a llegar aproximadamente por aquí. ¿No? Pues ¿qué hacemos? Cogemos, marcamos cuál va a ser la dirección y alargamos la recta hasta que se nos cruce con el resto de las alturas del triángulo. Alargamos esta. Y alargamos la última. Siendo este punto el ortocentro de nuestro triángulo. Ahora vamos a comenzar con el siguiente, el incentro. El incentro necesitamos para hacerlo de un compás. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer son las bisectrices. La unión de las tres bisectrices de un triángulo nos darán el incentro. Ya tenemos aquí nuestro compás y hacemos las bisectrices. Si recordamos, la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos iguales y se hace utilizando primero un arco cualquiera y donde nos ha cortado trazamos y en el otro punto trazamos. Ya lo único que tenemos que hacer es unir. Y tenemos nuestra primera bisectriz. Continuamos con la segunda. Podemos utilizar sin cambiar
la apertura del compás, trazamos y trazamos. Ahora sí que es importante que no nos confundamos con las líneas que hemos hecho anteriores. Unimos y ya tenemos. No hace falta hacer la tercera, porque sabemos que si uniéramos con ella donde se han juntado las otras dos, ya tendríamos nuestro incentro, que es el punto central que une las bisectrices. Pues vamos a continuar con el baricentro. El baricentro lo que tiene son las medianas. ¿Qué son las medianas? Pues son el punto la recta que une uno de los vértices con el medio del lado opuesto. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podríamos medirlo con una regla, sus medidas y demás, pero prefiero que utilicéis, para que os vayáis acostumbrando, la mediatriz. Si os acordáis, la mediatriz es: pinchamos en un lado, cogemos aproximadamente un poco más de la mitad, arriba y abajo, nos vamos al otro punto, arriba y abajo, y ya tenemos una mediatriz. Se me ha acabado la música, pero bueno, no pasa nada. Continuamos sin mover el compás para no hacer cosas raras. La misma operación, un poco más de la mitad, arriba y abajo. Nos vamos al otro extremo, abajo y arriba, y unimos nuestros puntos. Recordamos que esto es simplemente para saber dónde está el punto medio, ¿vale? Le vamos a llamar M, M2, y vamos a hacer la otra mediatriz, perdón. Pinchamos en C, un poco más de la mitad. Veis que no he movido el compás, incluso algunas se aprovecha la medida y concuerdan perfectamente unas con otras. Aquí podríamos tener M3. Pero no es este el lugar que hemos dicho, sino puede variar ligeramente, porque realmente lo que tenemos que hacer es unir A con M2, que aquí va a coincidir porque casi es un triángulo equilátero, B con esa mediatriz, M3, que también nos va a coincidir, y C con M, que también nos va a coincidir. Bueno, yo me gustaría que comprendierais el concepto, ¿vale? Ese sería el baricentro, pero lo que tiene que estar claro es que es siempre desde el punto hasta el medio del lado opuesto. Desde el punto al lado opuesto, hasta la mitad, ¿vale? Y ya para terminar vamos a ver el circuncentro. El circuncentro lo que nos une son las mediatrices, que es lo que nos ha salido aquí, que es mucho más sencillo, no tenemos que complicarnos tanto, porque simplemente es coger y hacer la misma operación, un poco más de la mitad, y buscar las mediatrices de los segmentos que forman nuestro triángulo. Ya tenemos la primera mediatriz. Vamos con la segunda. Coinciden. Os dais cuenta que no hace falta mover el compás. Podemos hacerlo todo sin mover el compás. Ahorramos líneas y que se nos manche o emborrone nuestro dibujo. Fijaros, aquí, curiosamente, tendremos que alargarlo, porque veis que no se nos cruzan, o se nos cruzan más abajo. Ya veremos ahora que si cogemos este otro, alargamos un poco más, va a tener que coincidir exactamente, o nos va a coincidir exactamente con ese punto. Esto es una lotería, te puede tocar en cualquier punto.
¿Veis cómo sí que coinciden? Y aquí tenemos lo que se conoce como circuncentro. Vamos a dar un repaso rápido para que nos acordemos. El ortocentro lo que une son las alturas. Las alturas las hallamos desde la perpendicular hasta el punto opuesto. El incentro lo que hace es hacer una bisectriz que divide un ángulo en dos ángulos iguales y en su unión tenemos el incentro. El baricentro con la mediana, no nos olvidemos, la mediana es el punto A con el medio del lado opuesto, mientras que el circuncentro es solamente donde se juntan o donde se cruzan las medianas. Pues visto esto, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.